¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la industria verde, hoy a full con el tema que tanto cariño le tenemos de los biocombustibles, porque están pasando cosas. Hay un proyecto de ley nuevo que mandó el Poder Ejecutivo a través de la senadora Patricia Bullrich al Congreso, así que empieza a rodar la bola. Hay otros proyectos dando vueltas con esto y queremos conversar con el gran experto en este tema que es Claudio Molina, con quien vamos a explayarnos sobre esto, pros y contras de los proyectos de ley, de lo que se viene actuando hasta el momento. Y vamos a seguir este tema hablando con Emiliano Huergo de bioeconomía.info, quien también viene trabajando fuerte, incluso asociado con Claudio Molina en muchos temas, pero con él el tema es ¿para qué le sirve esto a los productores del campo? ¿Qué impactos ha tenido el desarrollo de los biocombustibles a nivel global en el precio de la tierra, en el precio de los productos agrícolas y cómo eso ha repercutido en el valor del campo, lo que es un beneficio muy concreto para los productores? Tema que vamos a conversar a fondo con Emiliano. Y charlaremos luego con Lucas Olaviaga, titular de 333, que es una organización global metida con el desarrollo, sobre todo a nivel comunicacional, de la producción y comercialización de cerdos. La cadena porcina muy a fondo a través de un portal que además genera eventos permanentemente que van impulsando el desarrollo de esto. Y ha habido impactos concretos en la Argentina. Hace pocos días hubo un encuentro en Rosario donde se anunció precisamente la inversión de una compañía española. España es muy importante en el panorama global de la industria del cerdo, en una empresa argentina que es Pacuca, uno de los grandes jugadores en el mercado local, que también está apuntando obviamente a la exportación. Y como siempre, Jorge Castro y su visión de lo que está pasando en el mundo vinculado con el sistema agroalimentario argentino. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Arrancamos. Imaginamos futuro, trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en cómo cultivamos lo que va a alimentar al mundo. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta, donde la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Continuamos en El Campo, la Industria Verde. Vamos a conversar ahora con el gran experto y factotum de los biocombustibles en la Argentina, Claudio Molina. Claudio había sido el autor prácticamente de aquella ley, en la 26043, con la que despegó este tema en el país. Tuvimos muchas sinuosidades y ahora estamos frente a nuevos eventos. Parece que está caminando un proyecto de ley y cruzado por ahí con algún otro, y seguramente vamos a tener en debate y seguramente sanción de alguna nueva ley sobre biocombustibles. ¿Cómo está viendo este proceso, esta nueva etapa, Claudio? Bueno, el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, tomó la decisión de reformar la ley 27640, que se sancionó en 2021 cuando venció la anterior, y que era la ley 26.093, con la que se construyó la industria, luego de una larga etapa sin biocombustibles en el país, cuando cayó el plan Alconafta
los 80. Sí. Bueno, y ahora tenemos un proyecto de ley nuevo que ha sido presentado la semana pasada Sí, en el Senado. sí, Sí. así es, Héctor. La Secretaría de Energía le entregó el proyecto a varios legisladores oficialistas y o dialoguistas del Senado. En este momento tenemos un proyecto de ley que circuló la Secretaría de Energía el año pasado y que de manera inconsulta dos senadores santacruceños, Carambia y Natalia Gadanos, lo hicieron propio y lo presentaron. Reitero, Ajá. de manera inconsulta. Ese proyecto tiene estado legislativo, pero el que se presentó el jueves pasado a través de la primera firmante Patricia Bullrich tiene una serie de cambios que instrumentó la Secretaría de Energía con posterioridad y hasta este momento, desde fines del año pasado hasta ahora. Y después hay dos proyectos más, uno en el Senado y otro en diputados, que es el mismo proyecto presentado indistintamente en ambas cámaras por la senadora Alejandra Vigo, con el acompañamiento de la firma de los senadores Camao Espínola de Corrientes y Carolina Moisés de Jujuy, y por el lado de la provincia de Córdoba, Carlos Gutiérrez, en diputados, presentó el mismo proyecto, lo cual le da la posibilidad de empezar el debate en diputados con este proyecto y en algún momento el de los otros del Senado se tratarán, pero la negociación se tiene que unificar. El tema es que el gobierno va a tratar de imponer su proyecto de ley en los ¿Y, dictámenes de comisión. y cómo ves eso? ¿Cuáles son los puntos fuertes y cuál es, en tu concepción, lo que debería caminar? A ver, yo creo personalmente, haciendo el poroteo, que el gobierno llega con los votos en el Senado y en diputados. Que no va a ser el que se apruebe un proyecto de gran acuerdo. Con lo cual el riesgo es que si no hay gran acuerdo entre todos los actores, cuando cambian los vientos políticos, nuevamente se da vuelta con otra ley. Tomemos en cuenta que un proyecto que se sanciona sin buen acuerdo político corre el riesgo de cambiarse. Ahora, ¿cuáles son los puntos fuertes del gobierno, del proyecto del gobierno? Básicamente por el lado del bioetanol, porque en el caso del biodiesel se está planteando que al año de vigencia de la ley suba el mandato, que actualmente implica un corte de gasoil con un 7,5% de biodiesel, al 10%, lo amesetan en el 10% y incorporan un producto poco conocido que es el gasoil coprocesado, que sale de algunas refinerías de petróleo que tienen un porcentaje de materias primas biológicas y le dan la facultad a los refinadores de petróleo y mezcladores obligatorios de incorporar el gasoil coprocesado. Con lo cual, a fin de 2030, que es el periodo de transición, hoy tenemos un 7,5% de contenido de FAME o biodiesel tradicional en el gasoil y podemos bajar hasta el 7%, porque sube del 7,5 al 10, pero se le da la facultad a los refinadores de petróleo incorporar hasta un 3% coprocesado. Se va liberando paulatinamente el mercado de una manera que no contempla simetría alguna, con lo cual le da la posibilidad a los refinadores de petróleo de entrar, le da la posibilidad a los crashers, grandes crashers, de entrar. Ambos fueron excluidos inconstitucionalmente en la ley 27640, pero la libertad absoluta sin contemplar asimetrías es un motivo de conflicto que va a llevar a una reducción muy importante de la cantidad de productoras de biodiesel en Argentina. De las más de 30 que hay, van a bajar a una docena en unos años. Pero el problema está en biodiesel. Y las provincias más afectadas son Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Entre Ríos, que es Las donde que se tienen pequeñas produce. plantas las que tienen pequeñas plantas de biodiesel. Sí, le da la posibilidad de entrar a los grandes crashers, pero también pueden entrar los refinadores de petróleo y no solo por el coprocesamiento, sino terminado el periodo de transición,
a partir del 1 de enero del 2031 se libera absolutamente todo el mercado libre. Entonces, bajo el criterio de la competencia, que la competencia es bienvenida, pero repasemos lo que establecía Adam Smith, o sea, simetría en el acceso a la información, que no haya concentraciones, fallas de mercado, etcétera, etcétera. Bueno, esos problemas están en el mercado de combustible. Recordemos que 4 jugadores representan el 94% de la oferta. Esto afecta a la compra de biocombustibles y a la fijación de precios. Entonces esa libertad es bastante mentirosa. Si buscáramos una libertad que tome en cuenta las asimetrías, que tome en cuenta que no haya fallas de mercado y demás, sería bueno para el consumidor, pero con las asimetrías que hay, el consumidor no va a recibir ningún beneficio. Por el lado del bioetanol, la cosa, Héctor, es más equilibrada, se respeta la participación igualitaria de etanol de caña, que es fundamental para las economías del NOA. Si le sacamos el alcohol a la industria azucarera, realmente le pegamos un golpe muy fuerte a toda la economía regional de Salta, Jujuy y Tucumán, y se mantiene una participación del 6% de alcohol de maíz, pero se sube el corte al 15% y esos 3 puntos adicionales se pueden completar con cualquier etanol biológico, de cualquier materia prima. Hay algunos miedos por la participación habilitada sin límites en el etanol, ya no a partir del 2031, sino ahora, sin límites de los petroleros. Entonces es un tema. Y el otro tema, Héctor, es que en todos los casos, tanto biodiesel como bioetanol, el precio no puede superar a la paridad de importación. Y sabemos los problemas que hay en el mercado de dumping, mercado internacional, de dumping, de fallas que pueden afectar a esta industria muy negativamente. Hay otras disposiciones, pero eso sería lo más importante. Yo creo que lo que estás planteando es que por un lado, va a haber que ser muy fino en el debate y después seguramente en el decreto reglamentario y en todos los instrumentos que deberían acompañar una política que apunta a un mercado más abierto de biocombustibles, más liberal, digamos, en este sentido, pero al mismo tiempo acotando, teniendo en cuenta las asimetrías que vos planteabas, el eventual oligopsonio que podría darse, y prácticas que hacen un poco, y la necesidad de una transición, porque venimos de una situación que se fue generando y ahora en un salto demasiado abrupto podemos llegar a generar inconvenientes para una amplia gama de empresas que se han instalado. Es así uno de los problemas que no solo que la ley que tenemos es deficiente, sino que tampoco se cumple. Sí. Durante mucho tiempo no se ha fijado convenientemente el precio, no se controla que las mezclas, fundamentalmente en biodiesel, sean del 7,5%, son del 6%, y en gobierno anterior llegó a ser menor al 4%. Todo eso fue debilitando a lo largo del tiempo a la industria, fundamentalmente el biodiesel. En el caso del bioetanol vuelvo porque hay una medida muy positiva, que es la habilitación del uso de vehículos con motores flex. Esto fue habilitado hace poco tiempo atrás a través de una medida desreguladora del ministro Sturzenegger, pero ahora se daría a través de este proyecto de ley que le da mucha más fuerza, o sea, se habilita por ley. Pero también sepamos que la construcción de un parque automotor significativo en materia de vehículos flex fuel, como pasó en Brasil, lleva muchos años. O sea, en Brasil viene trabajando el tema desde el 2003. Entonces, no es fácil mover el amperímetro de la demanda de bioetanol hasta que no haya una cantidad de vehículos suficientes o incluso vehículos que adopten ser flex a través de la colocación de un kit de conversión. Claudio, por ahí tengo una leve discrepancia, porque me parece que buena parte de la industria automotriz está integrada entre Brasil y Argentina, y acá se fabrican muchos autos que van a Brasil ya con la tecnología flex, aunque no se utiliza el mismo software para la Argentina. Bueno, eso es cierto, pero también hay algún cambio en la sonda del vehículo. Sí. Se cambia la sonda por una más barata en general y eso hace que un vehículo que podría ser flex no lo sea.
Sí, Entonces tenés que poner un kit de conversión en los vehículos que ya están circulando claro. o en los nuevos, bueno, ya vendrían directamente flex o los que se hacen en Argentina. Pero hay alguna trampita para que no sea flex y hay costos en el medio. Lamentablemente la industria automotriz siempre tuvo una actitud defensiva, pidió tiempo y bueno, ya pasaron 2 décadas y estamos dando vuelta con este tema. Me parece que está bueno traccionar ya desde la autorización y desde que exista la posibilidad de tener más surtidores con más opciones. Cambios fuertes que se vienen y a los que todo el mundo se tendrá que acoplar. Claudio, mucho para Sin duda. seguir conversando. Vamos a ver cómo avanza el debate de estos proyectos de ley. Por ahora te dejamos aquí. Te agradecemos muchísimo que hayas vuelto al ruedo porque has estado durante un tiempito medio fuera de las pistas, pero me encanta verte así, otra vez totalmente operativo y metido con tu tema de siempre. Gracias, Héctor, por la invitación. Un honor participar de tu programa y bueno, mi pausa fue obligada, no fue por convicción, digamos, fue por espanto, pero gracias a Dios estoy de vuelta. Me alegra muchísimo, lo mejor para vos y será hasta muy pronto. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funcionan mucho mejor con Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina. Y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. Continuamos en el campo, la industria verde. Estamos metidos a fondo con el tema de los biocombustibles y una de las cuestiones que se planteaba desde el sector, desde la dirigencia del sector agropecuario, era que, bueno, esto es para algunos que están afuera de la producción, que están en el agregado de valor y demás, y que por lo tanto esto no se percibe como algo que genere beneficios para el sector. Sé que hay trabajos que demuestran los beneficios directos e indirectos del desarrollo de los biocombustibles para el sector de la producción. Un tema que queremos conversar con Emiliano Huergo. Emiliano es mi hijo, además que hace muchos años viene trabajando en el tema de la bioeconomía en general con los biocombustibles un poco como estandarte. Así que, Emiliano, la pregunta que te disparo es, ¿qué nos podés decir, recogiendo toda la información que vos venís elaborando respecto a esta cuestión? ¿Qué beneficios, ponele, algunos dicen secundarios, pero pueden ser secundarios, primarios o lo que sea, tienen para el sector productivo en sí mismo? Bueno, hace poquitos días, bueno, primero, buen día, buenas tardes, depende de la hora que lo miren, saludos a toda la audiencia. Mira, la semana pasada, en estos últimos días, salió un trabajo interesante publicado por una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos en materia agrícola sobre cómo ha evolucionado el valor de la tierra en los campos agrícolas de Estados Unidos a partir de implementarse la política de etanol. Los hallazgos son bastante interesantes. Se le atribuye, este estudio es el primero que evalúa directamente el aporte del etanol, digamos, a la economía estadounidense y pone en juego el valor de la tierra. Y en promedio, el valor de la tierra ha aumentado un 44% producto de convertir maíz en bioetanol, alimento para la ganadería, dióxido de carbono, todo lo que sabemos que trae
una biorefinería de maíz. Alguno te va a decir, che, bueno, pero encarece el valor de los alimentos. Y sí, pero es un aporte al productor agropecuario también, ¿no? Tenemos que sacarnos un poco el miedo de decir, se encarece el precio de los alimentos, porque la realidad es que o sea, también se multiplica, al valer más, se multiplica también toda la actividad agropecuaria. Y el principal hallazgo es que tiene que ver no solo en el valor de la tierra, porque el valor de la tierra tiene una implicancia enorme para el productor agropecuario. Gracias a un mayor valor de la tierra, el productor agropecuario puede conseguir mejor financiamiento, comprar mejores máquinas, actualizar todo lo que implican los paquetes tecnológicos. ¿Por qué? Porque lo primero que te mide un banco a la hora de financiarte es tu capital propio. Y si tu capital propio aumenta, tenés mayor acceso a financiamiento. Es fenomenal poner en negro sobre blanco una cuestión que era obvia, pero que muchos la escondían, ¿no? Y además rompiendo con ese verso, paradigma trucho de alimentos versus energía, porque como bien planteás, los precios generan producción. Y la producción que aumenta controla esto. Yo me imagino lo que sería el mundo agrario, sin las 150 millones de toneladas de maíz que se convierten en etanol todos los años, casi el 40% de toda la producción. Todo el incremento de la producción, base tecnología, se está procesando hoy como bioenergía. Sí, y es no solo bioenergía, pero es un mejor uso del etanol, porque ¿qué hace una biorefinería de etanol? Convierte el maíz, uno puede agarrar el maíz y dárselo a un novillo, engordar con maíz y todo, pero si eso pasa por una biorefinería, todo lo que es la proteína, la fibra, termina en lo que es la burlanda, que después va a la ganadería, pero todo lo que es el almidón, que es quizás el aporte menos nutritivo que tiene el maíz a un animal, termina en un biocombustible. Es como hacer un uso más eficiente del grano, y en definitiva eso termina en mejor valor, porque al grano se le extrae el aceite, que también después se usa el aceite técnico de maíz, que se usa para biodiesel, se extrae el dióxido de carbono, que después se vende. Y no olvidemos que el esquema estadounidense y también en gran parte de la Argentina, las propias biorefinerías son en muchos casos propiedad de los productores agrícolas también, ¿no? Son sociedades, cooperativas, y acá en la Argentina también hay tantos esquemas de estos. Sí, tanto Acabío, que reúne a 50 cooperativas, aparte de otras entidades que son de productores, como el caso de Bio4, que debe haber 20 socios que son productores agropecuarios. Pero bueno, estaba esa percepción y te digo que la viví cuando en su momento desde el INTA tratamos de impulsar esto y el consejo directivo decía, esto es un beneficio para los procesadores, no para los productores. Bueno, pónganse a procesar como hacen en Estados Unidos, pero no se veía. Y te digo, en el mismo planteo que hacías respecto a alimentos y energía, me da la impresión de que el nuevo paradigma de la soja es que el aceite cobra más valor que la proteína y entonces arrastra a una mayor producción, con lo cual hay más proteína, en este caso harina de soja, en el mercado. Sin duda, o sea, cada digamos, cada incremento en la producción de soja, producto de un mayor uso de biocombustibles, y está generando un 80% más de proteína. Una tonelada de soja es 80% harina y 20% aceite. Entonces, contribuye a que haya cada vez más alimento, no menos. Sí. Pero bueno, yo creo que hay que empezar, o sea, todo productor siempre busca la manera de maximizar su renta, sus ingresos, lograr vender cuando su producción vale más. Bueno, si los biocombustibles aportan a que el campo valga más, la producción valga más, y todo, bienvenidos sean los biocombustibles, y ya sabemos que los alimentos son, digamos, o mejor dicho, las materias primas de los biocombustibles terminan siendo coproductos de los alimentos. Siempre se va a producir mucho más alimento que biocombustible, aún de los granos destinados a bioenergía.
esto ha sido así y sigue siendo así. Digamos, estas Bienvenido nuevas entonces. oleaginosas de la carinata, la camelina, la todo tienen como coproducto la harina. Sí, Y la harina se usa para la nutrición. sí. O sea, Estamos realmente metidos, a veces en esto nos compramos la teoría europea, de la vieja Europa, porque en Europa hay también gente que le está pensando en términos modernos, pero los tradicionales siguen aferrados a aquella idea, ¿no? De que no se, justamente impulsan la camelina o la carinata o incluso la colza, porque creen que no compiten con alimentos en el uso del suelo. Y sin embargo es porque aquí le encontramos un poco el hueco porque se cosecha antes que el trigo y entonces podés tener una soja de segunda o un maíz de segunda más temprano, pero siempre compiten por el uso de la tierra. sí, sí, o incluso, bueno, ahí también creo que se encuentra la oportunidad de usar barbechos, o sea, ellos ven como campos improductivos donde no hay nada en invierno. Bueno, aprovechemos y metamos ahí, que esto también baja la huella de carbono al tener el doble cultivo, pero sin duda creo que hay una combinación de estas dos cosas. Pero bien vale, digamos, usemos, el productor va a usar la tierra para lo que maximice sus ingresos, y eso está muy bien. Eh, por lo menos así lo veo yo. En el medio empieza a surgir y la agricultura urbana, las grandes granjas bajo techo, con luces LED y todo, que compiten contra la logística de la producción del campo. Entonces estamos metidos en un mundo que va en progreso y bueno, o sea, la diversificación siempre es bienvenida. Emiliano, veo que tenés de fondo una foto, un cuadro de aquel famoso velero ya diría de fines del siglo pasado, cuando hablabas de biodiesel y el barco se llamaba, o era conocido en el río como biodiesel, o navegaba con viento o funcionaba con un motor que andaba con biodiesel 100%. Sí, bueno, ya hace varios años de aquella época, la verdad que fue muy divertido. Funcionábamos, bueno, con viento cuando teníamos viento, y sin viento teníamos el motorcito diésel que lo usábamos con biodiesel, los hemos usado años, biodiesel que hemos producido nosotros mismos. Así que grandes recuerdos, muy lindos momentos y bueno, y empezamos. Y una alegría que hace poco nos enteramos que en Rosario va a haber un barco histórico en Ciudad de Rosario que paseaba gente por el Paraná, que se está reconstruyendo para funcionar con biodiesel. La verdad que rememora a aquellos momentos. Buenísimo, Emiliano. Muchas gracias por ilustrarnos un poco sobre las consecuencias de este desarrollo de los biocombustibles, sobre lo más apreciable que tiene el sector, que es ser propietario de tierra. Será hasta prontito. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Somos A3 Mercados. Creamos mercados para el desarrollo del país. Crecemos juntos. El próximo miércoles 27 de mayo llega el Congreso Maizar 2026. Del potencial a los resultados, un espacio clave donde más de 100 expositores de la producción, la industria, la ciencia, el financiamiento y el sector público debatirán para transformar la capacidad en inversión, eficiencia y desarrollo. Ingresa ahora en www.congresomaizar.org.ar y forma parte. Continuamos en el campo, la industria verde. Ustedes saben que hace pocos días se anunció una inversión de una empresa de cerdos muy importante en España, una compañía global, con la empresa argentina Pacuca, uno de los criaderos importantes de la Argentina
en la materia. Y eso ocurrió durante un evento de la organización 333, con cuyo gerente general en la Argentina vamos a conversar. Se trata de Lucas Olaviaga. Muy interesante que en un evento realizado en Rosario, de pronto nos encontramos con lo que para nosotros fue una sorpresa. Queremos que nos expliques un poco, Lucas, cómo fue la génesis de todo esto y sobre todo arranquemos por explicar qué es 333. Hola Héctor, bueno, buenas tardes, gracias por el espacio, gracias por convocarnos. Nos pone contento, nos gusta esto, la verdad agradecemos la posibilidad de estar con ustedes, ¿no? Voy a tratar de ser breve. ¿Qué es 333? 333 nace en España hace casi unos 30 años atrás, 3 meses antes de Google, en el año 98, de la mano de 3 veterinarios del sector porcino españoles, que ellos decidieron crear un portal web para compartir contenido, ¿no? del sector porcino, contenido profesional. Con el tiempo se expandió y hoy estamos en todo el globo, más de 14 idiomas distintos, con distintas unidades de negocios, entre ellas todo lo que tiene que ver con el área web del sector, más también una línea de e-commerce, y también estamos en lo que es eventos, que ahí es donde, por lo que vos nos estás haciendo esta nota. Y hace unos 4 años atrás empezamos el primer evento, ya empezamos a salir de la pandemia y empezamos con todo el equipo de Latinoamérica, porque 333 tenemos un equipo muy unido en LATAM, ¿no? Con personas en Chile, México, Colombia, en Brasil. Ahora, esta semana, mañana y pasado, se hace un evento en Bolivia también. Y entre todos decidimos hacer una línea de eventos presenciales que le diera mejor y más unión a nuestra comunidad digital hasta ese momento, y de esta forma creíamos que íbamos a potenciar el networking. Cada país necesitaba lo suyo y nosotros vimos que Argentina necesitaba, para desarrollarse, convocar a los empresarios del sector y generar un sector unido que pudiera escalar a la altura del potencial que tiene Argentina para la producción porcina. Y así fue como nació el encuentro empresarial, que ya esta fue la 4ª edición en la Bolsa de Comercio que hacemos acá en Rosario. Siempre acá. ¿Vos estás en Rosario? Sí, estamos en Rosario, tenemos nuestra oficina, de hecho ahora estoy acá en la oficina nuestra, tenemos nuestra oficina acá y creemos que es un punto interesante y estratégico para el sector porcino, ya que el 80% de la producción, el epicentro de la región de mayor producción se da acá en Rosario, ¿no? Y eso logísticamente favorece mucho la llegada de las personas, ¿no? que de una u otra manera hacen al sector. Y como vos bien decías, comenzamos hace un tiempo atrás a analizar. Val Companies es la empresa de mayor producción porcina en Unión Europea. Hace un tiempo atrás comenzó su expansión en lo que es Latinoamérica, y con este anuncio acá en Argentina se convirtió ya en el 8º país de Latinoamérica donde Val Company pone un pie de una u otra manera asociándose con socios locales. En todos los lugares donde llegó generó mucho desarrollo, tanto en Brasil, ahora en Chile, que se anunció unos meses atrás, en México con Valporc, en Perú, en Ecuador, en todos los lugares donde fueron, generaron mucho desarrollo, ¿no? Y bueno, creemos que eso también puede potenciar no solo a la empresa la cual se asoció, a Pacuca, acá en Argentina, sino también al sector en sí, ¿no? Porque Argentina necesita un poco del know-how de estas empresas, sobre todo para acelerar el aprendizaje y lo que es la exportación de carne de cerdo al mundo. Es más que interesante porque de pronto aparece inversión, no es inversión extranjera directa en abstracto, sino que son los líderes. Es la compañía de cerdos, yo diría, más importante de Europa. Me parece que está a la par de lo que puede ser alguna gran compañía americana en la materia. Y bueno, no tengo idea de lo que pasa en China, pero los chinos compraron en su momento lo que fue Smithfield, ¿no? O Tyson, una de las 2 grandes de Estados Unidos.
Así que ellos vengan acá es todo un síntoma. Yo creo que, a ver, ¿qué dice para nosotros un poco? Yo tengo, siempre soy médico veterinario y estoy desde mucho tiempo en el sector porcino. Ahora estoy en 333, pero antes estaba en otra parte del sector, ¿no? Más en el área de producción. Y siempre escuchábamos que Argentina, íbamos a varios lugares, a otros países, y escuchábamos que Argentina era el lugar para producir cerdo, ¿no? El resto, nuestros colegas de otros países no podían entender cómo no podíamos crecer y estar a la altura de grandes productores de Latam como es México o como es Brasil, ¿no? Que están tan distantes hoy en día de nosotros. Y creo que ni nosotros los argentinos percibimos el cambio que está sucediendo hoy en día en nuestro país, que es un cambio muy importante. Por eso se dan esta llegada, porque de estas promesas tenemos desde hace mucho tiempo, desde más de 30 años que van a llegar personas de afuera a nuestro sector, porque claro, las condiciones que tenemos nosotros en cuestiones de sanidad, en cuestión de espacio, en cuestión de costos de producción, porque literalmente tenemos el cereal abriendo la puerta del galpón, está el cereal que se va a consumir, ¿no? Eso no sucede en muchos lugares. Y eso se veía como algo muy fuerte, pero siempre las trabas pasaban por el lado de la inestabilidad macroeconómica y la inestabilidad política que sufría nuestro país, ¿no? Yo no sé si esto es algo que realmente, viste, los argentinos empezamos a descreer. No sé si es algo muy bueno lo que está pasando hoy política y económicamente, pero de afuera perciben otra cosa. Eso es la realidad y con hechos lo están confirmando, ¿no? Ojalá seamos capaces de sostener un poco toda esta estabilidad macro y por lo menos una estabilidad política, ¿no? Saber que, bueno, dijimos esto, vamos a ir por este camino. Le gusta a alguno, no le gusta a otro, pero me parece que hay un marco y el mundo nos empieza a percibir. Contanos, porque me resulta sugestivo el nombre 333 de la organización de ustedes. ¿Cómo se origina? Bien, bueno, el nombre, a ver, nace un poco del fanatismo del cerdo que tenían quienes crearon la empresa, porque hace alusión a lo que es la duración de la gestación de la cerda, ¿no? 3 meses, 3 semanas y 3 días, cuando los estudiantes veterinarios o carreras afines, para acordarse, cuando uno estudia producción, se te hace un lío de números y todas las gestaciones de las distintas especies, entonces tratas de crear este tipo de formas para recordarlas. Y por eso es conocido 333. Mirá vos, que tiene que ver también, y es muy interesante, con la precisión, ¿no? Porque si hay algo que es preciso es eso. Y el cerdo es una industria, el concepto cerdo, ¿no? El concepto porcino, es una industria que es precisa de punta a punta. Vos te demorás en darle de comer un rato y eso impacta en la producción de ese día y lo tenés que medir, o lo medís. Sí, de hecho, o sea, ni hablar, es un proceso completamente industrial, o sea, hoy en día la producción de cerdo es muy profesional. Argentina es un país que produce a nivel de los mejores países del mundo, o sea, Argentina es relativamente nuevo en producción porcina de la forma en lo que se produce hoy en día, ¿no? En sistemas intensivos, y el productor argentino entendió muy rápido cómo producir a nivel granja. Realmente el trabajo que hacen es fantástico y está a nivel de los mejores productores del mundo. Yo creo que hoy Argentina debe mejorar un poco, ¿no? En la parte, hay empresas que lo hacen muy bien, y creo que deben sumarse otras más y crecer en el área industrial, en el área de la comercialización, para convertirse verdaderamente en una potencia. Hay algo interesante. El escenario no solo a nuestro país, que hablábamos antes, que es cambiado y que ha mejorado, sino también que a nivel global se empiezan a dar algunos contextos que también ayudan a esto, ¿no? La carne de cerdo es una carne muy buena, que tiene, dado su ciclo biológico, tiene una capacidad de evolucionar muy rápido y de mejorar y hacer progresos en cuanto a genéticas, que sigan rápidamente las tendencias de los consumidores. Y creo que hoy en día se da un contexto, porque a veces se habla de acá de Argentina nada más del aumento de la carne de vaca, pero en el mundo está aumentando la carne de vaca. Es difícil producir carne bovina y requiere
políticas de muy largo plazo, ¿no? Por su propio ciclo biológico. Ni hablar lo que es en cuanto a los costos de producción que tiene. Y el cerdo, entonces, el cerdo y el pollo tienen mucho terreno para ganar ahí. El cerdo lo puede hacer y encima hoy nos encontramos con tendencia a nivel global de donde la población quiere mejorar en su bienestar. Hoy se mira el bienestar y eso, junto a ese bienestar y la salud, va de la mano con una buena nutrición y con alimentos con muy buena calidad proteica. Se habla hasta de aminoácidos, más allá de proteína también, ¿no? Y creo que el cerdo ahí puede ocupar un lugar muy bueno y muy privilegiado en la dieta de todas las personas, ¿no? Sea deportista o lo que sea. Lo está ocupando, hoy ocupa un lugar en la parrilla, va desplazando a otros cortes y en buena hora porque lo otro tiene mucho mercado y necesidad. La Argentina de conseguir dólares rápido y dólares fuertes y la carne vacuna está ocupando ese lugar. Así que todo esto y este desarrollo de la industria del cerdo va a contribuir a una mayor oferta de proteínas animales y mayor libertad para todos. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta edición de El Campo, la Industria Verde, contándonos este evento tan importante como de pronto la irrupción de capital internacional con una de las grandes empresas de cerdos de la Argentina como es Pacuca. Será hasta muy prontito entonces, Lucas. Bueno, Héctor, un saludo muy grande para vos, para todos tus seguidores, ¿no? Y los esperamos en la edición del 2027, que ya tiene fecha para la primera semana de mayo, en la Bolsa de Comercio acá en Rosario, para ver, porque seguramente van a aparecer cosas nuevas. Así que los invitamos a que lo conozcan acá. Lo sabemos. Así que nos vamos preparando y mientras tanto seguramente te vamos a llamar varias veces para que nos vaya contando las distintas cosas que ocurren en el sector. Hasta muy prontito entonces, Lucas. Dale, un abrazo para todos. Hasta luego. Enseguida continuamos. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. Todos los días apostas por tu tierra. Y en Galicia compartimos estos valores. Tenés financiaciones para tu agronegocio. Tenés Galicia. En el encuentro de hoy con Jorge Castro quisiéramos analizar un poco el destino de los subsidios de la Unión Europea. Sabemos que es una agricultura que recibe fuerte soporte, pero quisiéramos precisar, Jorge, un poco a dónde van esos subsidios. Mirá, es muy importante esto, Héctor, porque eso en el fondo es un indicio muy claro de cuáles son las orientaciones de la producción agrícola europea. Todo el sistema agrícola europeo está concentrado en el subsidio a las pequeñas unidades productivas, no solo ya como era anteriormente, a la producción de estas pequeñas unidades, sino que está exclusivamente destinado a la mejora de sus ingresos personales. Y esto lo que implica, en otros términos, es que es una estructura que, en definitiva, no le interesa la producción, sino que exclusivamente le interesa mantener las condiciones de vida mínimas de un sector que son las pequeñas unidades productivas de los productores europeos. Sin embargo, lo que están indicando las propias cifras de la política agrícola común es que en los últimos 15 años ha disminuido en más de 8 millones el número de unidades productivas en la comunidad europea. Esto es, aumentan los subsidios personales, se dejan de lado los subsidios a la producción, exclusivamente se sostiene una política denominada ambientalista para mejorar supuestamente el paisaje y otras amenidades de la producción europea, y sin embargo, el resultado
es que el número de productores de pequeñas unidades productivas en Europa es cada vez menor. 8 millones menos de productores en los últimos 15 años. Y sin embargo, de pronto aparece una información, un dato, que claramente tiene un significado disruptivo respecto a esta afirmación anterior. Es el hecho de que hay un solo sector de la producción agroalimentaria europea que está recibiendo en este momento enormes inversiones provenientes de fuera del sector agrícola, incluso fuera de la Unión Europea en sentido estricto. Este sector es el de la producción de frutas y hortalizas y también aceite de oliva del sur de España, especialmente en la zona de Andalucía y Almería. Y allí unidades productivas son grandes unidades productivas que cuentan con capitales institucionales provenientes de fuera de Europa, en muchos de ellos, y que están realizando gigantescas inversiones y de esta manera han conquistado y van a conquistar cada vez más, en principio, el mercado europeo de frutas y hortalizas y de aceite de oliva. Pero después, esto ya lo que tienen en vista, es comenzar a exportar para competir con la producción norteamericana y también la producción de la República Popular China. Más que interesante todo esto, un fenómeno para seguir muy atentamente porque también puede tener impacto en la Argentina, donde hay un desarrollo muy fuerte y un objetivo de exportación de productos hortícolas, papa, por ejemplo, o aceite de oliva, donde hay grandes emprendimientos en el interior. Será hasta la semana que viene. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profertil. Vida para nuestra tierra. En cada campaña hay 2 tipos de productores. Los que cruzan los dedos y los que se remangan. Los que prenden una vela y los que eligen Illinois, porque Illinois te da todo el control. Puro maíz, genética de última generación, portfolio robusto para cada ambiente. Es una marca de GDM. Cuando decidís y tomás el mando, no cruces los dedos, cruza los brazos y convertite en el guardián de tu campaña. Maíces Illinois. Sembramos resultados, sembramos confianza. Tractores Kubota, tecnología japonesa aplicada al campo argentino. Presenta la nueva serie M, de 95 a 135 HP. Mojón 1, distribuidor oficial en Argentina y Uruguay. Kubota. Y para cerrar esta edición de El Campo en la Industria Verde, que estuvo bastante sesgada hacia el tema de los biocombustibles, quiero comentar algunas cosas que me tocó vivir personalmente. Cuando convocamos a Emiliano Huergo para charlar sobre el impacto que tuvo esto en los productores, fue porque había una percepción, la tuve siempre y tengo elementos concretos, pues los he vivido en vivo y en directo, de cierto rechazo que había en la dirigencia ruralista respecto de esto. Un poco lo veían como algo ajeno al sector, que podía favorecer a los procesadores, a los que le compran la mercadería del productor, que eran los que se iban a quedar con la renta del valor agregado que se podía introducir a partir de esto. Yo creo que era una visión muy cortita. Cuando tuve la oportunidad de estar en el INTA, impulsé fuertemente esto, conseguí la donación de una planta experimental con la que el Instituto Francés del Petróleo, junto con la Sofiproteol, que era la cadena de oleaginosas de Francia,
habían desarrollado para fabricar un biodiesel a través de un proceso de transesterificación. Esa planta experimental estaba en un container, era una mini planta, y estaba disponible. Entonces yo conocía eso, lo había seguido en su momento, había seguido la historia del diéster, que fue el biodiesel cortado al 30% con el gasoil en una región de Francia para todo el transporte público y parte del privado, y fue un éxito porque instaló el tema de los biocombustibles y concretamente del biodiesel en Francia en este caso. Bueno, conseguimos la donación de esa planta, muy generosa la gente de Sofio Proteol en su momento, que tenía interés en que la Argentina consumiera parte de su aceite de soja, era el mayor productor y exportador del mundo, y eso de alguna manera complicaba a Europa, que era también productor de sus propios aceites, tenía su propia industria del crushing. Así que qué mejor que aquí se utilizara el aceite y se sacara del mercado una proporción importante de aceite. Bueno, me encontré con que el Consejo Directivo del INTA, y fundamentalmente aparte, digamos, en la parte de los productores, las 4 entidades del agro están en el Consejo Directivo, lo consideraron un poco relevante y pensaron que el INTA no debía meterse en eso, y sobre todo había que hacer un gasto que era traer ese container, costaba $2.000 traerlo y dejarlo instalado en el Instituto de Ingeniería Rural de la estación Castelar del INTA, y bueno, lo rechazaron. La cuestión es que a mí me disgustó bastante eso, y a los pocos días, frente a un llamado de Clarín Rural que me pedía que cortara mi sabático para volver al suplemento, bueno, renuncié y seguí empujando esta cuestión ahora desde la comunicación, como ya lo habíamos hecho antes. Bueno, tuvimos más éxito porque a poco andar y a través de Claudio Molina y Emiliano Huergo empezamos a meter este tema en la política y se logró la sanción de la ley 26093 que instrumentó el corte obligatorio del gasoil con biodiesel y de la nafta con etanol. El resto es historia, lo tenemos metido acá, hubo muchas sinuosidades, oposición en todos los gobiernos por el lobby tradicional. Hay fuerzas conservadoras que hay que entender que existen, veían sus intereses afectados. Nosotros pensábamos en el bien común y en el beneficio ambiental, que era algo que todo el mundo estaba persiguiendo, y decidimos seguir adelante, convenciendo gente y logrando estos avances. Pero desde el Ejecutivo, digamos, en general muy sensible a la acción de los lobbies, se pusieron palos en la rueda una y otra vez hasta que cuando venció la ley 26093 metieron otra retrucha que mandó todo para atrás, fue un desastre, y ahora felizmente empezamos como de nuevo a recorrer otro camino, pero ya sobre la base de que hay una buena industria y muy sana y muy competitiva instalada en la Argentina con la última tecnología, en particular en etanol, con grandes plantas de biodiesel que tienen escala internacional y que en su momento pudieron exportar toneladas de biodiesel hasta que Europa y Estados Unidos empezaron a meterle restricciones, pero hoy tenemos todo esto vivito y coleando, listo para arrancar de nuevo, si creamos el marco regulatorio adecuado, pasando más allá de lo que son los intereses y los lobbies sectoriales. Tenemos la vaca muerta, adelante con ella contado, tenemos la vaca viva y dentro de ella el tema de los biocombustibles es esencial y hacia allá vamos. Y además hay beneficio para los productores. Como decía Emiliano, simplemente pensando en el precio de los productos, que además deriva y se impacta en el precio de la tierra. ¿Qué más? Hasta la semana que viene.